Hola, vamos a empezar con una continuación de lo que sería el tipologías y mundo astral. Vamos a ver específicamente lo que sería la conciencia colectiva, sello de origen, programa de captura y programación. Para poder entender correctamente esto, que considero que es bastante difícil de aceptar por, por algunos seres humanos o gente que me está escuchando, vamos a volver a intentar explicar y volver a la gráfica del esquema, de que a través del mundo espiritual se generaba un sistema para manifestar una experiencia a unos seres. Esos seres podían ser humanos o no humanos, ¿no? Esos humanos se les era proporcionado, se les era asignado un planeta para que generen un desarrollo. Y ese desarrollo podía ser ideal o no ideal. Dentro de los desarrollos ideales, voy a irme a otra gráfica. Dentro de los desarrollos ideales, pues se genera la energía de la fuente, se baja por el sistema, entramos en lo que nosotros conocemos como las rondas o el sistema de reencarnación, y posteriormente, cuando se alcanza la madurez suficiente, esto salta al regreso, digamos, de la energía de donde procedió. Entonces, esto sería, digamos, una un desarrollo ideal, ¿no? Un desarrollo no ideal es que, ya sea humano o no sea humano, vamos a suponer que no es humano, esta energía baja, entra en su proceso, ya porque hay muchos diferentes procesos para los tipos de seres, pero por alguna circunstancia ocurre un desvío. Ese desvío puede ser primario, es decir, pueden perder el planeta, o puede ser secundario, que desarrollan algún tipo de civilización y salen y entran en contacto con otras realidades, ya sean civilizaciones humanas o otro tipo de civilizaciones. En ese momento ellos continúan en su desvío, es decir, continúan enfocados en una actividad que no les lleva, digamos, al autoconocimiento, y entran en una zona de vacío. En esta zona de vacío ya no reciben la señal, porque ellos proceden, digamos, de una creación, y lógicamente tienen una forma de alimentación que ellos ya no reciben, y por lo tanto les genera una confusión. En este vacío también ellos se encuentran otros seres que, como ellos, están en unos niveles de confusión determinados, y pueden ser tanto más avanzados como menos avanzados, o como con otras realidades muy diferentes. Entre una de esas realidades puede ser una realidad tecnológica, como sería la inteligencia artificial. Entonces entran en un círculo vicioso que no les permite entrar dentro del soporte divino. Eso es importante para entenderlo, ¿no? Cuando el ser humano, digamos, inicialmente, en la época inicial, eh, llega al planeta, digamos, cuando los hiperbóreos llegan al planeta, ellos llegan realmente a unas densidades donde no caen, digamos, no caen en determinadas actividades que los lleve a un desarrollo no ideal, sino que generalmente, bueno, son experiencias que generalmente van superando, y vuelven y por norma general volverían, digamos, sin ningún tipo de problema, ¿no? Aquí el problema fue que hubo una intervención de los negativos, si nos acordamos del vídeo, en la época Lemuria y Atlante, ¿no? Donde los negativos, a través de una trampa de dualidad, logran que principalmente que los atlantes los confronten militarmente. ¿Okay? Volviendo a lo que nos compete, el humano actualmente, si este es el planeta, comparte. Lo primero es que al humano le asignaron este planeta, es decir, el habitante digno y el habitante designado para este planeta es el humano.
El humano tiene un sistema de 7 chakras, un sistema prácticamente perfecto, ¿no? Y ahora comparte planeta con otros seres. ¿Con quiénes comparte el planeta? Bueno, principalmente hay que recordar que hay un porcentaje muy pequeño, digamos, de seres que, que son extraterrestres conservando su cuerpo original, ¿ok? Y luego generalmente son seres que parecen humanos, que son como humanos. La gran mayoría son reptiles, un porcentaje muy alto lo componen los Oriones, los Alpha Centauri y otros. Y luego están los híbridos, ¿no? Lógicamente el trozo que a nosotros nos interesa, digamos, sería este, ¿no? Sería este trocito que nos interesa porque es la parte, digamos, por llamarlo de alguna manera, salvable. Hemos dicho que los humanos tienen un sistema de 7 chakras. Los híbridos, lógicamente, comparten este sistema de 7 chakras con el sistema de chakras del alma que comparte el alma humana. Si es un reptil, por ejemplo, tendrían 3 chakras, ¿okay? Hasta el tercer chakra. Los oriones y los alfa, digamos que son capaces de manejar hasta el cuarto y quinto chakra. El Orión tiene un comportamiento, digamos, peculiar que nos interesa remarcar, porque dentro del mundo de los contactados o de los que afirman tener relación o información que procede de otras realidades, hay muchos Oriones, ¿no? Digamos que dominan la escena. Ellos se sienten muy a gusto ahí, porque el Orión es muy inteligente. Ellos son capaces, digamos, de... ¿Por qué, digamos, sobresalen, ¿no? Porque si nos acordamos, hemos explicado que la trampa, digamos, creada por los negativos, logró que el ser humano se autolimitara hasta el nivel del tercer chakra. Entonces, de esta manera, ellos podían controlar a los humanos. ¿Qué está pasando ahora? Pues está pasando que el ser humano está subiendo las vibraciones. Le voy a explicar esto un poquito más adelante para que la gente lo entienda y también para dar un poquito de información de lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, bueno, los Oriones es bastante interesante porque los Oriones, cuando entraron en el sistema, digamos, este sistema negativo de control triangular que dominó a los humanos, recordar que estaban los dragones, el arconte y los dracorreptil, ¿no? La triangulación perfecta, y luego había otros. Dentro de estos otros estaban los Oriones y otros tipos de seres, ¿no? Pero bueno, el Orión inicialmente llega al planeta un poco recordando la historia como por ejemplo de algunos grises, ¿no? Los grises, por ejemplo, llegan al planeta buscando material genético para ellos mismos lograr sobrevivir como especie de grises, ¿ok? Y los Oriones llegan al planeta. Sin embargo, la diferencia entre el Orión y el gris es que el gris es como un subproducto, es una subraza que fue creada como esclavo para entendernos, ¿no? Y el Orión, por un lado, es un ser que inicialmente salió como Orión de la fuente y simplemente tuvo un desvío. Se desvió, no corrigió, es decir, no volvió a su corrección, ¿tienes? En función de sus pistas, porque ellos tienen diferentes pistas o digamos, no tienen las mismas pistas que un ser humano, ¿no? Entonces se desvió, tuvo un desvío, siguieron en su desvío y ellos llegaron a la zona, digamos, oscura del vacío, donde se confundieron y se quedaron, digamos, ahí circulando, ¿no? Y por eso intentan volver por debajo a la creación o intentan aprovecharse de la creación por la forma de abajo.
¿por qué vinieron otra vez a la, digamos, al sistema humano? Bueno, porque ellos dentro de su ciencia, digamos, vinieron por motivos científicos. Dentro de su ciencia, ellos querían descubrir cuál era el secreto del ser humano para, para desarrollar la divinidad, porque cuando ellos inicialmente encontraron al ser humano estaba completamente desarrollado. Entonces hemos dicho que los de Orión vinieron a la Tierra con un objetivo de estudiar inicialmente al ser humano, cuál era el secreto del ser humano para tener este sistema tan perfecto de 7 chakras, y de alguna manera para que ellos pudieran volver a retomar un camino que los sacara de un desarrollo no ideal, es decir, de un sistema involutivo. Y así es como llegaron los Oriones, curioso, ¿no? Entonces entraron en ese juego por intentar también salvarse a ellos mismos. Lo que pasó es que dentro de la constelación de Orión, que es muy grande, había 2 sistemas estelares y uno de ellos, digamos, era muy abocado al dominio y el control, y esos que eran muy abocados a ese dominio y el control, lograron dominar a la otra constelación estelar que estaba en la Tierra intentando estudiar, ¿no? Y así fue como los Oriones empezaron a encarnar en cuerpos humanos. Y empezaron a enfocarse en vez de llevarse, digamos, el secreto para volver a ser divinos, pues empezaron a explotar al ser humano, digamos, siguiendo las órdenes de los reptiles, ¿no? Los alfa también, digamos, tienen su historia, pero una de sus características es que pueden elevar, digamos, el nivel hasta el 5.º chakra. Por lo tanto, por eso también los alfas son muy inteligentes y logran unas conexiones muy interesantes que les permite diferenciarse de lo que sería, pues, una población, digamos, sometida al 3.er nivel de chakras. ¿Okay? Luego están los reptiles, que como norma general, los reptiles, digamos, que comparten vida con los humanos, solo tienen un sistema de 3 chakras, ¿no? Es un tema. Y una, digamos, más N que le puse es cuando empecemos a hablar de la conciencia colectiva. Tenemos los clones, que no tienen sistema de chakras, otras razas que pueden estar elevados hasta el 4.º chakra, digamos, no hay más. Y luego los Draco reptil, que bueno, estarían también hasta el 4.º chakra, más la actitud o la conciencia colectiva de los negativos. ¿Por qué es importante la conciencia colectiva, no? Bueno, la conciencia colectiva, digamos, volviendo a los de Orión, cuando los de Orión, digamos, los pacíficos, dieron la voz de alarma de lo que se estaba haciendo en la Tierra, digamos que fue superior su conciencia colectiva. Finalmente, ¿qué es la conciencia colectiva, no? Bueno, pues para poderlo identificar sería como la personalidad, vamos a suponer, de un país. Entonces, podéis tomar cualquier ejemplo de país y esa personalidad es un egregor. Y ese egregor finalmente no lo originan los humanos que viven en ese país o los seres que viven en ese país, pero también finalmente luego esa conciencia colectiva adquiere energía y se alimenta de la energía de sus habitantes y posteriormente genera lo que es un sello de origen, es decir, genera una presión sobre sus habitantes y logra en algún momento moldear a los habitantes con una determinada idea o energía. Eso sería la conciencia colectiva. Por ejemplo, los de Orión, su conciencia colectiva o su personalidad, vamos a hablarlo ahora en individuo, su personalidad no les permitió superar esa barrera y por eso cayeron, digamos, también en la tentación de dominar este planeta que ellos sabían que era de alguna manera,
divino, ¿no? Con seres que eran divinos. Es muy importante tanto las tipologías como lo que es el sello de origen para entender por qué hay tanta información en la Tierra y ninguna de esa información coincide, casa o ninguna convence, ¿no? ¿Por qué no convence? Bueno, si tú lógicamente estás en esta parte, eh, digamos que a partir del 2015, el 2015 es una fecha significativa porque digamos que aquí se terminó una época de preparación. Y a partir del 2015 los humanos empiezan a despertar. No, no en bloque y no rápidamente. Ese es otro de los problemas que hay actualmente, ¿no? La desesperación del ser humano por no ver resultados tangibles solo se basa en su concepto de tiempo, es decir, el tiempo es muy relativo, ¿no? Y también ha habido muchos cambios, lo que pasa es que esos cambios, para poder también darse, depende de los propios seres humanos, es decir, realmente todo el cambio positivo que vamos a tener, porque se va a tener, lo va a generar el ser humano. Este ser humano va a empezar, digamos, a despertar la conciencia y elevar su punto de atención a chakras superiores, ¿no? Cuando esos chakras eleve su punto de atención a esos chakras superiores, ya sea en el cuarto, en el quinto, en el sexto o el séptimo, en ese momento los sellos de origen y la conciencia colectiva global de toda esta mezcolanza le deja de afectar. ¿Okay? ¿Qué pasa con los híbridos? Bueno, los híbridos, digamos que van a seguir estando un poco dominados por las energías bajas o negativas, ¿no? En este momento, pues bueno, tenemos este problema que no puedo mencionar para que no me penalicen, el robot que hay que analiza todo esto y que, bueno, dirá, oh, mira, este es un loco más que habla de estas tonterías. Y ese sistema, pues ahora mismo está generando una capa de miedo. Y esa capa de miedo, lógicamente, es susceptible a las energías de las que se alimentan los reptiles. Por eso los híbridos les está costando mucho trabajo, digamos, darse cuenta. El ser humano híbrido quiere cambiar, pero se ve arrastrado o se ve todavía anclado a esas energías y vibraciones que lo están retrasando. ¿Qué tiene que hacer un híbrido humano, no? Pues expulsar, digamos que tiene que expulsar esa parte que no le corresponde para quedarse solamente como humano, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, básicamente es un ejercicio de autolimpieza. Es decir, el ser humano primero lo puede hacer de forma consciente, es decir, de forma consciente, que sería pues una persona que está escuchando esto, que se da cuenta que tiene características que no le corresponden y que posteriormente con sus mecanismos, es decir, con sus mecanismos según lo que él estime, crea un sistema para expulsar esa parte, ¿no? Y hay muchos seres humanos que ya lo están haciendo, es decir, que ya están expulsando esta parte. Algunos tienen problemas, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué están pudiendo hacerlo ahora y no se hizo antes, ¿no? Hemos hablado que a partir del 2015 hubo, digamos, una finalización de un proceso de preparación y actualmente, digamos que hay una especie de acción, ¿no? Una especie de acción que está en marcha. Esta acción es muy importante determinar que lo que están haciendo básicamente es irradiar energías positivas al planeta que están afectando al ser humano de una manera que le
hacen reaccionar sus chakras y su conciencia para liberarlo de la programación. ¿Okay? Ahora vamos a entrar en la programación, pero no me quiero desviar de esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo este grupo, ¿no? Bueno, lógicamente los primeros confundidos con este bombardeo, digamos, de energías, porque no quiero entrar en el que el planeta está en un sistema, entró dentro de un cinturón y de unas bandas fotónicas, porque eso al final a la gente pues, le parece muy de ciencia ficción, ¿no? Pero vamos a quedarnos con que nos están irradiando con determinadas energías que están haciendo cambiar a los seres humanos, ¿no? Bueno, lógicamente los primeros confundidos son los híbridos, que ven como todo su sistema se cae, porque muchos de los híbridos utilizan tanto las energías reptiles como las energías de Orión, como las energías de los alfas u otros para sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, un reptil pues, tiene unas energías determinadas que le permiten desenvolverse muy bien en un mundo tridimensional en los cuales ser el número uno es lo más importante, ¿no? Un Orión, al ser muy inteligente, por ejemplo, puede ser un brillante profesional, ¿no? Un médico, un arquitecto, un ingeniero. Un alfa puede tener muchas capacidades, digamos, para la tecnología, para, para la programación, incluso para habilidades de construcción, ¿no? Y otros pues tienen otras habilidades como pueden ser telepáticas, como pueden ser de comunicación, y lógicamente este humano se ha acostumbrado a utilizar, digamos, eso favorable que tiene dentro de él, ¿no? Para sobrevivir. ¿Qué pasa cuando ese humano se deshace de esto? Pues que pierde esas características y solo se queda el humano. Hemos de recordar que el humano es bueno, noble y generoso. Entonces, lógicamente, inicialmente, hasta que nosotros logremos generar una civilización o unas estructuras donde vivir que sean más amables, digamos, en general, pues ese es un paso que le va a costar mucho al ser humano, sobre todo cuando tiene responsabilidades como son hijos o cuando ha logrado con el sudor, como se dice habitualmente, ¿no? Con el sudor de la frente, pues tener una empresa, propiedades, propiedad intelectual o cosas así, ¿no? Que les va a costar perder, ¿no? Digamos que estos son los primeros que sufren, pero finalmente las energías logran hacer, digamos, ya la vida imposible a esta combinación, y el humano, una de dos, o expulsa su parte extraña, o renuncia y cede a la parte extraña. Es decir, se perdería el alma humana, ¿no? Por eso también hay mucha confusión ahora, porque sí realmente está viendo mucha gente que ya se va, que se está yendo, ¿no? Y se está yendo por esto, porque hay una lucha muy grande, y dentro de esa lucha, pues bueno, hay almas humanas que se rinden y dicen, mira, yo no puedo, me voy, ¿no? O digamos también el ser humano pues ya tiene una edad avanzada y ya no puede realizarlo, ¿no? Pero digamos que hay en algunos determinados casos que aunque tenga un alma avanzada, pues bueno, se va a liberar a través de la muerte de este sistema. Luego, los oriones y los alfas, por ejemplo, estos dos, cuando digamos que estas energías terminen de aterrizar en un periodo de tiempo, puedo decir perfectamente que esto no va a ser de un día para otro, digamos que son decenas de años, ¿no? Es decir, entre 20, 30, 40, 50 años va a ser este proceso,
Y los Oriones y los de Alfa, pues lógicamente nos van a ir abandonando, es decir, nos van a ir abandonando a través de procesos de muerte. ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, pues igual que si son Oriones o Alfa, estos híbridos, y son Oriones o Alfa solos, o mixtos, porque también, por ejemplo, hay alfas con otros seres, o hay oriones con otros seres, es decir, también hay híbridos, digamos, no humanos, ¿no? Pero no lo que digo poner aquí, pues van a regresar a su sistema, es decir, van a volver a encarnar dentro de su propio sistema, y bueno, y en función de sus decisiones, ellos ya tendrán un futuro diferente, pero ya alejados, digamos, de los humanos, ya no van a poder estar en el planeta, no porque no les dejen, sino porque su sistema de vibración no les va a permitir sobrevivir aquí. Es decir, ellos van a empezar a abandonar el planeta porque básicamente para ellos va a ser técnicamente insoportable poder vivir aquí, ¿no? Es como si la atmósfera hubiera cambiado y ellos no pudieran respirar. Es el mejor ejemplo que puedo dar, ¿no? Los reptiles, por otro lado, les pasa lo mismo. Los reptiles, recordar que la mayoría de los reptiles que parecen humanos, estos son una creación, es decir, es un subproducto que están muy ligados al sello de origen y a su conciencia colectiva, y que también tienen una programación. Entonces, esta programación no les va a permitir alimentarse en este sistema. ¿Por qué? Porque los humanos que logren ya pasar, digamos que logren ya enfocar su atención en los chakras superiores, que sería un nivel de conciencia, digamos, superior, en estos chakras, digamos, superiores, ya no van a alimentar al astral que alimentaba a todo el sistema de egregores y de seres. Acordaros que también voy a sacar la ficha. Al final esto se me está alargando, pero bueno, vamos bien todavía. Acordaos que en el sistema astral había un sistema de egregores, había un sistema, digamos, de combinación de elementos que provocaban que un conjunto de seres humanos desarrollaran esas energías negativas que a través de unos asistentes y unos seres específicos alimentaban a lo que serían los demonios, que a su vez alimentaban a al arconte, ¿okay? Y provocaban toda una serie, digamos, de problemas a este ser humano, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ahora voy a ir para abajo, ¿no? Pero aquí tendríamos el humano, que lógicamente estaría presionado por el astral y por los diferentes habitantes que lo rodean. Ahora, esto se entenderá mejor cuando empiece a explicar otra cosa. Entonces los reptiles tampoco van a poder alimentarse. Los clones se alimentan de la energía circundante. Por lo tanto, el sistema de programación y la conciencia colectiva que también los alimenta se empezará a fallar, ¿no? Y los clones pues empezarán a fallar también y nos empezarán a abandonar. Otras razas que pueden estar también bastante avanzadas en el nivel 4, tampoco van a poder soportar esa subida, digamos, de energía, y van a tener que ir abandonando. Entonces, ¿por qué hay? Estos son EDR, es Draco-Reptil, ¿no? Los Draco-Reptiles, que lógicamente los que queden, pues también les van a ofrecer, digamos, una salida más o menos digna, y van a tener que regresar a su sistema, al sistema, digamos, que les corresponde, donde pues volverán a sus planetas, digamos, de orígenes, o al sistema que los pueda admitir, ¿no? que los pueda acoger. Entonces, ¿por qué esto es importante, no? Bueno, esto es importante porque cuando tú haces una pequeña búsqueda en internet y encuentras que hay comunicaciones con una raza que son tal, otra raza que no sé qué tal, otros que dicen que nos vamos a, como por ejemplo los grises, ¿no? Que nos vamos a hibridar con ellos y vamos a ser semigrises y semihumanos, otros que no, que nos van a recoger tal. Bueno, muchas de esas informaciones, recordar que son seres humanos que están en el planeta
y que simplemente están siendo portavoces de sus razas. Entonces muchos de los mensajes van dirigidos a estos grupos, digamos, esos mensajes van dirigidos a estos grupos y lógicamente se escuchan mucho. ¿Por qué se escuchan mucho? Mira el porcentaje. Es decir, y puse el claro ejemplo de este grupo de reptiles que existe, es decir, que se puede comprobar, tienen registros, tienen oficinas, tienen digamos, una estructura muy organizada que están ahí. Es decir, imaginar la cantidad de afiliados que pueden llegar a tener, pues porque son muchos. Igual que los de Orión, que en su día, ¿por qué pregonan o están dando tanto mensaje que lógicamente al ser humano que está luchando por elevar su vibración lo tienen loco, ¿no? Digamos, ¿por qué pregonan tantos? Bueno, porque ellos inicialmente, digamos, los planes hay que entender este nivel de escala, ¿no? Y este nivel de escala nosotros tenemos, digamos, 7 chakras, pero los seres que nos están ayudando, digamos, tienen otro sistema. Lógicamente, ellos no están experimentando en una simulación. Ahora voy a entrar en esto, ¿no? Y entonces estos seres tienen otros sistemas y lógicamente los Oriones, tengan la tecnología que tengan, los alfa, los reptiles, otras razas, digamos, incluso los propios Draco, ¿no? Los originales Draco, tengan lo que tengan, no pueden llegar a comprender el sistema por esto, porque ellos están aquí, ¿no? Ellos están aquí atrapados y carecen de esto. No tienen sistema divino. Cuando hablamos, es una extrapolación, ¿no? Pero cuando hablamos del sistema de chakras, pues podemos extrapolar que el sistema humano, pues son 7 chakras, vamos a poner aquí unos números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chakras, ¿ok? Y entonces el tercer chakra llegaría por aquí, y entonces ese sería su límite, su nivel, tercer, 4 chakras, no tienen más. Entonces ellos carecen de este sistema porque lo perdieron, se desviaron, lo perdieron, se salieron, crearon un sistema alternativo que es una ficción, y ahora voy a explicar también por qué es una ficción. Crearon un sistema alternativo y no lo tienen. Por lo tanto, su nivel de comprensión está limitado, digamos que está truncado, están capados, no son capaces de entender la totalidad. Como no son capaces de entender la totalidad, pues ellos, digamos, emiten o han intentado emitir determinados mensajes, sobre todo intentando convencer a los híbridos. ¿Por qué? Porque lógicamente los híbridos, vamos a imaginar otra vez, ¿no? Un humano que es híbrido y por ejemplo es de Orión, ¿no? Y entonces los de Orión les dicen que no se preocupe porque cuando vengan todos esos cambios en la Tierra, toda la revolución que va a haber y los cambios políticos tal, ellos van a venir a recoger a los suyos, ¿no? Lógicamente este humano dice, bueno, esto es una ventaja, igual que me ayuda en mi vida diaria, pues oye, yo soy Orión porque me van a venir a buscar y luego me van a llevar a un planeta, porque es así, es decir, los Oriones al tener al estar metidos en un cuerpo, son, digamos que tienen unas capacidades dentro de la tercera densidad un poquito superiores a los que tiene un humano metido en tercera densidad. Ahora voy a explicar eso. Entonces ellos pueden llegar a tener algunos recuerdos de sus vidas pasadas en unas civilizaciones altamente evolucionadas, ¿no? Digamos, comparada con la humana. Entonces, lógicamente, este humano dice, bueno, yo me quiero ir de aquí, de esta locura de planeta que no entiendo nada, y yo me quiero ir donde hay tecnología, donde estoy, y busca su recuerdo, digamos, Orión o Alfa o Reptil, ¿no? Entonces ahí es donde crea la confusión. ¿Por qué intentan hacer esto estas razas? Bueno, porque la realidad es que ellos están intentando reclutar la mayor cantidad de humanos e híbridos para llevárselos y para seguir explotándolos. Eso es la realidad. Aunque
aunque este Orión, digamos, aquí estamos hablando, todo esto estamos hablando de almas de otras procedencias que están metidos en cuerpos biológicos humanos, ¿ok? No estamos hablando de los Oriones que están en la constelación de Orión, no, perdón, en el sistema de Orión. Entonces, aunque este de Orión no tenga esta intención, ni este alfa tenga esta intención, ¿no? Digamos, ellos también, de alguna manera, pues, por llamarlo así, le tienen cariño ya al ser humano, ¿no? O sea, han vivido muchas vidas aquí y cuando se vayan, se van a sentir, ¿no? Lo van a sufrir, pues porque ya han estado mucho tiempo aquí. Y alguno de ellos ha alcanzado, digamos, a avanzar gracias al contacto con los humanos. Entonces no todo ha sido explotación, ¿no? No todo ha sido canibalismo energético. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hablamos anteriormente de una simulación? Porque la simulación, digamos, sería esta parte, ¿no? Cuando encarnamos, nacimiento, crecimiento, fijación emocional, mente, nivelación, expansión, balance, máximo mental y muerte. Entonces aquí está el astral y la ronda, digamos, de reencarnación. Y esto sería la simulación que inicialmente tenía el humano, entonces la energía, digamos, descendía, encarnaba en un cuerpo físico y tenía una simulación que inicialmente estaba planificada a no descender más allá del 5D, es decir, de la quinta densidad. ¿Cómo fue el engaño? ¿Cómo fue el engaño que hicieron los negativos? Básicamente encarnando y generando división entre los lemurianos y los atlantes. Bueno, digamos que visto desde otra manera, ellos crearon una subsimulación, que sería el famoso mundo tridimensional de 3D, donde, por poner un ejemplo burdo, ¿no? A este humano les dieron unas gafas de realidad virtual, vamos a hablarlo de alguna manera, y lo metieron en una subsimulación, dentro de una simulación que ya existía. Entonces, y en esta subsimulación lo rodearon de alfas, de híbridos, de otros humanos, de reptiles y de otros seres, ¿no? Entonces, así es como lograron controlar y dominar al ser humano. ¿Cómo se hizo? ¿No? Bueno, pues se hizo a través de un programa de captura. ¿Cuál era el programa de captura? Estos puntitos azules son humanos, ¿ok? Entonces, aquí lo he dividido en 3 fases. Digamos, la primera fase fue la época, digamos, lemuriana Atlante, más bien Atlante, y pues estos 2 humanos se unían y tenían una descendencia humana. 2 humanos, descendencia humana, 2 humanos, descendencia humana. Y de repente, por un sistema que lógicamente proporcionó esta organización, ¿okay? Empezó a reencarnar los negativos, en este caso un reptil, ¿okay? Entonces luego este reptil, si fijamos en la segunda línea, humano, 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 reptil, reptil, híbrido, humano, humano, humano. Luego, reptil, híbrido con humano, pues ya dio entrada a Oriones, alfa o otras razas. Y así fue como se empezaron a introducir. ¿Qué pasó? Pues en este grupo de humanos, en el segundo nivel, en este grupo de, digamos, de humanos, que esto sería aproximadamente después del diluvio, por llamarlo de alguna manera, este grupo de humanos que se mantenía juntos, ¿entiendes? Veían cómo estos humanos, este grupo ya estaba mezclado. Había algunos que todavía conservaban, digamos, su punto de atención alto y por lo tanto podían ver estas diferencias. Entonces veían que aquí había humanos, estos puntos, digamos, morados serían los reptiles y estos puntos, no sé qué color se verá en el vídeo, pero bueno, son rosas, rojos, serían los híbridos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En el segundo nivel había una especie de programa de captura. ¿Qué significaba esto? Bueno, que este humano quería rescatar a entonces en el proceso de rescate quedaba capturado. Digamos que estos servían de carnada para estos humanos. Luego también se daba la circunstancia que este humano, digamos,
se veía atraído por la naturaleza híbrida de los otros, de los hibridados, y también quedaba capturado. Y en la última instancia se daba la circunstancia que un humano que ansiaba, digamos, poder, pues a través de esa cesión de poder, de control o de obtención de algún tipo de placer, magia, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Lógicamente, cedía ante la energía de los reptiles, ¿no? Y eso que dio, pues, dio paso al tercer nivel, que ya sería, digamos, parte de lo que nosotros conocemos actualmente, que sería esto, esta combinación, digamos, de colores, donde hay, digamos, en este grupo hay 4 humanos, que lógicamente están todo este grupo come de estos 4 humanos, ¿no? Acordaos de la palabra canibalismo energético. Come, se alimenta y se sustenta de estos 4 humanos, y esto representaría esto. Y estos 6 puntitos por aquí solitos serían los poquitos humanos, digamos, que quedan esparcidos en zonas aisladas, zonas rurales, y que siguen naciendo como un programa, digamos, de soporte hacia el ser humano para poder liberarse. ¿Cuál es el sistema de soporte de liberación, ¿no? Que hemos, aparte de la energía? Bueno, pues igual que los negativos en la época Atlante, digamos, empezaron a nacer de esa manera, pues dentro del grupo grande, los híbridos empezaron a traer. ¿Qué pasó con los híbridos? Pues los híbridos, voy a poner aquí una HB de híbrido, empezaron a traer del lado humano lo que sería almas antiguas. Y del otro lado, ya fuera un Orión, un Alfa o un reptil, pues lo que fuera, ¿no? Entonces, digamos que empezaron a nacer almas específicamente enviadas, incluso almas de otras densidades más altas, ¿para qué? Para inicialmente meterse y romper desde la hibridación, digamos, romper los nudos desde dentro, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo de un niño que nace, pues imaginaros, ¿no? Nace en una familia reptil, con costumbres reptiles, con una forma de presión tremenda, y lo primero que tiene que hacer es romper con su familia. Es decir, lo primero que tiene que hacer es liberarse del yugo de sistema reptil. Eso pasó mucho en los años 60, años 70, años 80 y años 90. Es decir, vinieron muchos, incluso humanos normales, que estaban hibridados y rompieron con sus familias porque eran familias reptiles, nacieron de 2 reptiles, o de un híbrido y de un reptil, ¿no? Pero generalmente en aquellos años y en aquella época dominaba la energía reptil. Entonces lo primero que hizo esa alma, digamos esa alma humana o esa alma antigua, fue romper contra todo eso y posteriormente empezar a trabajar en su autodesarrollo para poder expulsar este otro lado. Una vez que expulsaba ese otro lado, pues lógicamente ya se convertía en un humano y empezaba a trabajar. El problema es que eso fue, digamos, contrarrestado, y estos hicieron un contraataque y empezaron a hacer una persecución de ese tipo de seres, digamos, ¿no? Que bueno, tienen muchos nombres, también en algunos casos muy fantasiosos, ¿no? Pero aquellos niños que se les denomina índigos, cristal, diamante y no sé qué tanta cosa, pues serían esos niños, ¿no? Entonces empezaron a perseguirlos y a seguirlos. Y muchos de ellos están ahora mismo, siguen hibridados y son esos líderes, digamos, de movimientos esotéricos, espirituales, que puedes encontrar en canales y que son comerciales, ¿no? Es decir, que venden un producto porque entraron en el sistema reptil. El sistema reptil es compra y venta y dominación a través de ellos han logrado introducirse básicamente en todos los sitios. Es decir,
incluso en los lugares que tú denominarías más espirituales y no religiosos, los máximos líderes son reptiles. Eh, y bueno, eso es un poco la importancia de entender por qué la tipología y el programa de captura fue tan importante, ¿no? Otro punto importante es la programación. ¿Qué pasó con la programación? Bueno, este mismo sistema, digamos, social, generó a través de la organización un, un bombardeo, digamos un bombardeo negativo de tecnología de control mental. Y esa es la programación de la cual yo hablo. Es decir, muchos de, digamos, los reptiles, lógicamente, están programados, ¿no? Aquí, por ejemplo, no puse ni... Bueno, sí, mira, estos son puntos negros, son clones, es decir, están también programados, es decir, prácticamente son robots. Y también los híbridos y los seres humanos cedieron ante esa programación, ¿no? Entonces, es una programación bastante dura y difícil de entender. ¿Cómo se le conoce comúnmente a esta programación, ¿no? El control mental, ¿no? El famoso control mental, que se habla mucho acerca de los programas de control mental que hacía la CIA o las agencias de inteligencia para sus agentes, ¿no? Entonces, eso sería la programación de la cual nos estamos empezando a liberar por ese bombardeo, digamos, de energías y frecuencias que están logrando liberar el punto de atención del ser humano de una subsimulación a la simulación real. Es decir, estamos pasando, esto es lo que digamos, se conoce como la famosa ascensión, ¿no? O la famosa elevación o el evento también se le puede conocer. Pero realmente es eso, es salir del hoyo en el que nos metieron. Eso sería más fácil, ¿no? Lógicamente, cuando nos meten en este hoyo, pues empieza la explotación física y energética del ser humano, ¿no? A través de este sistema. Esto es muy importante entender por qué. Porque también este proceso que está ocurriendo actualmente está haciendo que, y creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Que nuestro mundo entre en crisis y que también mucha gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué no vemos ningún resultado, ¿no? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué todo lo que nos dijeron era mentira, ¿no? Con respecto a ese grupo tan famoso de la letra. Y bueno, yo desde la información que yo tengo es que no es todo mentira. Es decir, lo que pasó es que una información que estaba codificada, es decir, la información que yo tengo es que realmente hay una ayuda y esa ayuda viene de, ahora la tengo aquí, aquí está. Y esa ayuda está viniendo de tanto del mundo, digamos que para que tengáis una idea, se hizo una unión no típica, es decir, extra, algo, digamos, impensable, ¿no? Digamos que tanto el mundo no visible, el mundo espiritual, como el mundo visible, es decir, otras civilizaciones, se unieron para ayudar al ser humano. Entonces, ese grupo que se denomina la alianza tiene ayuda de este lado y ayuda física, ¿no? Lo que pasa es que no como de película o como de ciencia ficción, es muy típico del ser humano imaginarse cosas que no son. Eso fue lo que pasó, básicamente había información codificada que los humanos intentaron descodificar y luego lógicamente hicieron una especie de teléfono descompuesto y eso fue lo que le llegó a la población en general y tampoco se podía aclarar porque no puedes aclarar, digamos, un plan en contra de unas razas pues, que nos llevan
una ventaja tanto mental como tecnológica y que actualmente dominan el mundo, siguen dominando el mundo, ¿no? Lo que pasa es que ya debilitados por este tipo de energía, ¿no? Y también debilitados porque lo que es el astral, actualmente lo que es el astral se está disolviendo. ¿Cómo se está disolviendo? Y quiero explicaros esto para que lo podáis captar. Bueno, se está disolviendo porque dentro de la ayuda que tenemos, estas almas antiguas que llegaron, digamos, hay algunas, digamos, algunos seres que llegan y encarnan directamente como, no los he puesto aquí, pero bueno, podría utilizar este color para simbolizarlos. Vamos a simbolizar la ayuda, ¿no? Un color dorado de seres que nosotros les podríamos llamar como maestros, ¿no? Les podríamos llamar iluminados, por llamarlo de alguna manera, y que están ahora en cuerpos físicos. Entonces llegan esos seres y también han llegado, digamos, de civilizaciones que tengo aquí listadas, han llegado civilizaciones encarnados como humanos o con el nivel de este tipo de seres, ¿no? Entonces, estos tipos de seres nos están ayudando, digamos, nos están ayudando y están rompiendo estos esquemas, nos están rompiendo estos esquemas. Pero lógicamente ellos no pueden explicarle al ser humano convencional qué está pasando porque es complicado de entenderlo, ¿no? Entonces la descodificación fue errónea y la información que proporcionó fue errónea y por eso las expectativas de mucha gente se vieron truncadas, pero realmente hay una ayuda y realmente esto que sería el dominio reptil se está disolviendo igual que se está disolviendo esto, que es lo que quería explicar. ¿Cómo se está disolviendo? Pues bueno, ya sea estos seres, digamos, muy evolucionados o estas almas antiguas que ya son, digamos, puramente parte positiva, están abriendo portales y les están ofreciendo a entidades, digamos, negativas o entidades menores irse por esos portales y ser, digamos, reciclados sin ningún tipo, digamos, de pena o de castigo, por llamarlo de alguna manera, sino le dicen, oye, mira, llevas encerrado aquí en el astral sin saber qué salir y comiendo energías negativas o haciendo cosas negativas porque estás atrapado aquí, porque hay que recordar que también estos seres están atrapados con el sistema, entonces te ofrecemos la liberación, ¿no? Entonces muchos de estos están aceptando esa liberación. Entonces, para ponerlo, digamos, de una forma sencilla, se abre un portal. ¿Quién está abriendo esos portales? Bueno, esos portales se tienen que abrir físicamente, digamos, en la Tierra, ¿no? Pues este grupo está abriendo esos portales y muchas de estas energías, ya sean incluso egregores, incluso energías, incluso seres, asistentes, incluso demonios, se están metiendo por esos portales y se están yendo de la realidad astral. Por eso indico que esto se está disolviendo. ¿Qué más quería explicar? Pues nada más, yo creo que ya me pasé un poco de tiempo de lo que quería explicarlo un poco más corto, pero he dado a entender pues un poco lo que está sucediendo actualmente y de que realmente estamos recibiendo esa ayuda, no estamos desamparados y también esta información se está liberando para que la gente pueda entender, cómo funciona esto, porque va a ser parte del shock, digamos, en el futuro, cuando quede en superficie quienes han dominado al ser humano. Y entonces muchos, digamos que estos grupos, no es por no es por ser malos, ¿no? Pero ya no nos interesan, pero muchos humanos y muchos, sobre todo muchos híbridos van a necesitar ayuda para poder superar esto,
porque va a ser algo bastante, ellos lógicamente nos van a ayudar, pero digamos que esta información se está dando para hacerle entender a estos, sobre todo a estos humanos que vinieron a romper, es decir, que vinieron a romper con el sistema, ¿entiendes? Y que seas un híbrido no es nada malo, es decir, no significa que hayas nacido con un castigo, ¿no? O que hayas caído bajo, sino que hubo muchos híbridos, digamos, que pues, cayeron en esta subsimulación, pero ha habido muchos voluntarios que se metieron, digamos, que se ofrecieron a bajar a esta subsimulación para romper con este sistema, y actualmente se está haciendo con bastante éxito, ¿no? Y una vez que se rompe con este sistema, esa gente queda liberada, ya sea de una forma u otra, y va a empezar a trabajar con una mayor capacidad de enfoque y de atención. ¿Qué significa eso? Que va a desarrollar muy rápidamente unas ciertas capacidades para poder ayudar a sus hermanos a generar un sistema de vida que nos permita a todos vivir mejor. Pues eso es todo y muchas gracias.